El reloj marcaba casi las 3 de la tarde cuando estacioné mi coche en la entrada de la casa de mis suegros. Respiré hondo, preparándome para otro encuentro familiar en el que sería el blanco de comentarios ácidos disfrazados torpemente de bromas. Era el cumpleaños número 65 de mi suegro, Francisco, y, como de costumbre, Carmen había organizado una reunión familiar, o al menos eso creía yo. Acomodé el regalo envuelto en papel azul metálico en el asiento del pasajero. Un reloj que me costó 3 cuotas de mi tarjeta. Y repasé mentalmente las frases ensayadas para responder a las provocaciones de mi suegra. Después de 5 años de casada con Sergio, ya debería estar acostumbrada. Pero el nudo en el estómago seguía siendo el mismo. Bajé del coche con el regalo y la pequeña bolsa con los dulces que había comprado para acompañar el café. El jardín de la casa estaba impecable como siempre, obra del jardinero que Carmen contrataba religiosamente cada semana, aunque siempre decía que cuidaba personalmente cada flor. Toqué el timbre acomodando mi ropa. Había elegido un vestido azul marino, sencillo pero elegante, con la esperanza de evitar los comentarios sobre mi estilo demasiado juvenil para una mujer casada. Nadie respondió. Fruncí el ceño, verificando si había llegado a la hora correcta. Carmen era obsesiva con la puntualidad y jamás toleraría retrasos. Volví a tocar, esta vez con más insistencia. Después de unos segundos, oí una voz débil desde adentro. «Está abierta. Entra». Giré la manija extrañada por la falta de cerradura. La sala estaba vacía, sin ningún rastro de decoración festiva como esperaba. Ni globos, ni pancarta de feliz cumpleaños, ni invitados. Solo el sonido distante del televisor que venía del cuarto adaptado de mi suegro en la planta baja. «¿Hola? ¿Carmen? ¿Sergio?», llamé, dejando el regalo y la bolsa sobre la consola de la entrada. Silencio. Solo el ruido del televisor. Caminé hasta el cuarto de mi suegro, sintiendo un creciente malestar. Golpeé suavemente la puerta entreabierta. «¿Don Francisco? Soy yo, Patricia». «Entra, hija», respondió su voz ronca y cansada. Empujé la puerta y encontré a mi suegro solo, sentado en su silla de ruedas, mirando hacia la ventana. La habitación olía a loción para después de afeitar y a medicamentos. El televisor mostraba un partido de fútbol con el volumen bajo. «¿Dónde está todo el mundo? ¿No era hoy la fiesta?», pregunté acercándome con cautela. Francisco giró la silla con cierta dificultad. Rara vez hablaba con él. Desde que sufrió un derrame hace 3 años, permanecía en silencio en la mayoría de las reuniones familiares, observando todo con ojos que parecían nublados por la edad y la enfermedad. Carmen había asumido el papel de portavoz, interrumpiendo constantemente cualquier intento de comunicación directa con él. «¿Fiesta?», repitió frunciendo el ceño. «Sí, por su cumpleaños», expliqué. Carmen me dijo que sería hoy a las 3. En ese momento, mi celular vibró en el bolsillo. Al revisarlo, vi que era una videollamada de Sergio. Atendí, aliviada por poder aclarar aquella confusión. La imagen tembló hasta estabilizarse, revelando el rostro bronceado de mi esposo. Al fondo se veían una playa y palmeras. A su lado, el rostro de Carmen apareció en la pantalla con un sombrero enorme y gafas de sol. «Hola, querida». La voz de Sergio sonaba extrañamente animada. «¡Sorpresa!». Me quedé mirando la pantalla confundida. «¿Dónde están?». «La fiesta de tu padre». Carmen soltó una risa que conocía muy bien, la que siempre precedía algún comentario malicioso. «No hay ninguna fiesta, Patricia. Solo fue para que fueras allí». «No entiendo», respondí, sintiendo cómo se aceleraba mi corazón. «Estamos en Hawái». Sergio giró la cámara, mostrando la playa paradisíaca. «¿Hawái?
repetí atónita. ¿Cómo así? ¿Con qué dinero? ¿Y por qué no me avisaron? Con tu dinero, querida, respondió Carmen con una naturalidad chocante. Esa cuenta conjunta que tú y Sergio mantienen. Él retiró lo suficiente para este merecido viaje. Sentí que la sangre me hervía. La cuenta conjunta que manteníamos para emergencias y para la casa que planeábamos comprar. Casi 3 años de ahorro. ¿Esto es algún tipo de broma? Mi voz temblaba. No, no es una broma, respondió Sergio. Y su tono cambió a algo que nunca había escuchado antes. Puro desprecio. Estamos en Hawái, disfrutando, mientras tú cuidas a mi padre. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. Porque te lo mereces, Patricia, intervino Carmen. Nuestro regalo para ti, una parásita inútil que vive a costa de mi hijo, es la experiencia de cuidar a este viejo asqueroso por 2 semanas. Me quedé paralizada, las palabras de Carmen resonando en mi mente. En 5 años de relación tóxica, nunca me habían humillado tan explícitamente. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Sergio? Pregunté, esperando ingenuamente que mi marido mostrara alguna reacción, alguna señal de que estaba siendo manipulado por su madre. Él sonrió, una sonrisa que no reconocí. Fue idea mía, en realidad. Mamá se merecía unas vacaciones después de cuidarlo tanto tiempo. Y tú siempre quisiste ser útil en la familia, ¿no? Ahora es tu oportunidad. Las lágrimas nublaron mi vista. No de tristeza, sino de pura rabia. Usaron mi dinero para viajar y me dejaron aquí para... Cuídalo bien, interrumpió Carmen. No queremos regresar y encontrar problemas. Las instrucciones de los medicamentos están en el cajón de la mesita de noche. Ah, y usa pañales por la noche, agregó, sonriendo como si diera una buena noticia. Buena suerte. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la pantalla negra del celular, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Todo el dinero que había ahorrado, mi confianza, mi matrimonio, todo destruido en una sola conversación de 3 minutos. Patricia. La voz de Francisco me trajo de vuelta a la realidad. Lo miré, casi olvidando su presencia. Sus ojos, que siempre me parecieron nublados y distantes, ahora se veían extrañamente lúcidos. Lamento que lo hayas descubierto así, dijo con una voz más firme de lo que jamás le había escuchado. Yo me encargaré, respondí automáticamente, sintiéndome entumecida. Voy a llamar a un cuidador o... Fue entonces cuando ocurrió. Francisco se inclinó hacia adelante, apoyó las manos en los brazos del sillón y con un movimiento fluido que contradecía completamente su supuesta condición, se levantó. Me quedé boquiabierta mientras estiraba las piernas, ajustaba la postura y daba unos pasos hacia mí. «¿Usted puede caminar», balbuceé. Él sonrió, una sonrisa conspirativa que nunca había visto en su rostro. Desde hace 3 años, Patricia. 3 años fingiendo ser paralítico. Pero... ¿por qué? Francisco caminó hacia la ventana, moviéndose con la ligereza de alguien sin limitaciones físicas. «Es hora de comenzar», dijo, más para sí mismo que para mí. Luego se volvió hacia mí con una expresión resuelta. «Patricia, ¿alguna vez te has preguntado por qué aguanto a Carmen todos estos años?» No supe qué responder. Mi mundo se había puesto patas arriba 2 veces en menos de 5 minutos. «Ven conmigo», me invitó, dirigiéndose a la puerta. «Tenemos mucho de qué hablar, y creo que ambos tenemos cuentas pendientes con esos 2. Lo seguí aturdida hacia la sala de estar, mientras mi mente intentaba procesar esta nueva y sorprendente realidad. Me senté en el sofá, aún en estado de shock, mientras Francisco, ahora moviéndose con la agilidad de un hombre varias décadas más joven, preparaba café en la cocina.
El sonido de las tazas y el aroma del café recién hecho parecían absurdamente normales en medio del absurdo de la situación. «¿Cómo te gusta el café?», preguntó desde la cocina. «¿Con un poco de leche?», respondí automáticamente, aún procesando la imagen de mi suegro, supuestamente paralítico, manipulando la cafetera con facilidad. Regresó con 2 tazas humeantes y se sentó en el sillón frente a mí. Sus manos no temblaban, sus movimientos eran precisos. Era como si tuviera delante a una persona completamente diferente. «Imagino que tienes preguntas», comentó, tomando un sorbo de su café negro. «1 millón», respondí, mirándolo fijamente. «¿Por qué fingir ser paralítico durante 3 años? ¿Cómo nadie se dio cuenta? ¿Por qué Sergio y Carmen me harían esto? ¿Qué está pasando?». Francisco suspiró, dejando la taza sobre la mesa de centro. «Patricia, lo que voy a contarte ahora cambiará tu percepción sobre esta familia, y te pido disculpas de antemano por mi parte en todo esto». Se acomodó en el sillón, pasándose la mano por el cabello canoso. «Hace 3 años descubrí que Carmen tenía una aventura con nuestro contador. La confronté, amenacé con divorciarme y dejarla sin nada. Al día siguiente sufrí un derrame cerebral». Hizo comillas con los dedos al decir derrame. Desperté en el hospital con los médicos diciéndome que había sufrido un ACV severo que comprometió mi movilidad, pero yo sabía que estaba perfectamente bien. ¿Mintieron a los médicos?, pregunté, horrorizada. Carmen es amiga de la infancia de la neuróloga que me atendió. Cuando entendí lo que estaba pasando, me di cuenta de que debía jugar según sus reglas hasta entender todo el plan. Entonces, fingí. Fingí ser dependiente. Fingí necesitar cuidados. Fingí no darme cuenta cuando revisaban mis documentos o cuando susurraban sobre mis bienes en la habitación de al lado. Tragué saliva, recordando todas las veces que Carmen hablaba por su esposo, controlando quién podía verlo y qué podía hacer. ¿Y Sergio? El rostro de Francisco se endureció. Mi hijo siempre fue débil, creció bajo el dominio de su madre y nunca tuvo el coraje de enfrentarla. Cuando descubrió mi condición fingida, eligió estar de su lado. El dinero y la promesa de heredar todo pesaron más que cualquier sentido de decencia. Sentí lágrimas calientes corriendo por mi rostro, no por Sergio. Ya empezaba a darme cuenta de que el hombre con quien me casé jamás existió de verdad, pero por la cruel realidad que se revelaba. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, pregunté, secando mis lágrimas con el dorso de la mano. «Porque eres la primera persona genuina que ha entrado en esta casa en años», respondió con una sinceridad desarmante. «Y porque estoy cansado de ver a Carmen y Sergio destruir la vida de personas decentes». «No eres la primera, Patricia. Antes que tú hubo otras nueras, otros socios, otros amigos que fueron manipulados y descartados cuando ya no servían». «¿Qué quieren de mí? ¿Por qué humillarme de esta manera?». Francisco se inclinó hacia adelante, sus ojos ahora tan afilados como los de un halcón. «Tu dinero es solo el comienzo. Carmen descubrió tu herencia. Me congelé. La herencia que recibí de mi abuela materna hace 1 año. Pocas personas sabían de ella. Era una suma considerable que mantenía en una cuenta separada, con planes de usarla para abrir mi propio negocio cuando llegara el momento adecuado». «¿Cómo?», susurré. «Sergio revisó tus documentos en la caja fuerte de tu oficina. Encontró los papeles del inventario y se los mostró a Carmen. Han estado planeando este viaje durante meses, no solo como una forma de humillarte, sino como el primer paso para aislarte. Cuando regresen, Sergio va a sugerir que vendas la casa que heredaste para comprar
una propiedad juntos. Después, buscará la forma de transferir todo a su nombre. Mi sangre hervía en las venas. La casa en la playa que me dejó mi abuela. El último pedazo tangible de mis recuerdos de infancia. El lugar donde aprendí a nadar, donde celebrábamos cumpleaños, donde me despedí de ella antes de que partiera. La idea de que Sergio y Carmen maniobraran para quitármela era insoportable. ¿Cómo sabe todo esto?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Porque fingir ser inválido tiene sus ventajas. Nadie se preocupa por esconder secretos de alguien que consideran incapaz de entenderlos. Sonrió, una sonrisa amarga. Escuché cada conversación, cada plan, cada risa sobre lo ingenua que eras. Me levanté bruscamente, incapaz de seguir sentada. Comencé a caminar por la sala, asimilando la magnitud de la traición. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Se llevaron mi dinero, están al otro lado del mundo riéndose de mí y probablemente ya estén planeando su próximo paso. Francisco también se levantó, una nueva energía en sus movimientos. Ahora, querida nuera, damos vuelta al juego. Nos han dado 2 semanas sin supervisión, tiempo más que suficiente para prepararles una recepción adecuada. Caminó hasta una estantería y sacó un libro voluminoso. De dentro extrajo una carpeta. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre sus finanzas, los fraudes, los secretos. Llevo años recopilando información, esperando el momento adecuado. Él me entregó la carpeta. He estado esperando a alguien como tú, Patricia, alguien con suficiente coraje para acabar con esto. Tomé la carpeta, sintiendo su peso, no solo físico, sino simbólico. ¿Por qué yo? Porque eres la única que nunca se doblegó completamente ante Carmen, la única que mantuvo su dignidad a pesar de las humillaciones. Y, sobre todo, porque eres la que más tiene que perder si no luchamos juntos. Abrí la carpeta y comencé a hojear los documentos. Extractos bancarios, contratos, fotos, anotaciones meticulosas fechadas en los últimos años. Un archivo completo de las manipulaciones y traiciones de Carmen y Sergio. ¿Pensaba usar esto para vengarse? Pensaba usarlo para protegerte, corrigió. Pero ahora creo que ha llegado la hora de una limpieza completa en esta familia. Cerré la carpeta, una nueva determinación creciendo dentro de mí. ¿Cuál es el plan? Francisco sonrió, y por primera vez desde que lo conocí, vi una felicidad genuina en su mirada. Primero, necesitamos asegurar que tu dinero restante esté a salvo. Luego, comenzaremos a preparar la casa para recibirlos, a nuestra manera. En ese momento, sentí un cambio dentro de mí. La Patricia que había llegado a esa casa, ansiosa por agradar, siempre a la defensiva, estaba desapareciendo. En su lugar surgía una mujer decidida no solo a sobrevivir, sino a ganar este juego perverso. «Estoy dentro», respondí extendiendo mi mano. Francisco la estrechó firmemente. «¡Que comience el juego!». Los primeros 3 días fueron dedicados a la organización. Siguiendo las indicaciones de Francisco, transferí lo que quedaba de mis ahorros a una nueva cuenta a la que Sergio no tenía acceso. También contacté a un abogado recomendado por mi suegro para consultas sobre el divorcio y posibles implicaciones legales de las acciones de mi marido. Durante ese tiempo, descubrí un lado de Francisco que jamás imaginé que existiera. Lejos de ser el anciano frágil que Carmen retrataba, era un hombre astuto, con un intelecto agudo y un humor sarcástico que me hacía reír incluso en los momentos más tensos. Con cada comida, con cada conversación nocturna, formábamos una alianza más fuerte. Carmen nunca permitió que conversáramos. Comenté una noche,
mientras cenábamos una pasta que yo había preparado. «Claro que no», respondió Francisco, sirviéndose más vino. Sabía que si podíamos hablar de verdad, descubriríamos cuánto tenemos en común, sobre todo nuestra aversión hacia ella. ¿Cómo terminó casándose con alguien así? Él suspiró, dejando la copa. Carmen no siempre fue así. O tal vez siempre lo fue, y yo estaba demasiado ciego para verlo. Éramos jóvenes. Ella era deslumbrante, llena de planes. Yo estaba construyendo mi empresa. Necesitaba a alguien que entendiera mis ambiciones. Una sombra cruzó su rostro. Fue solo después del nacimiento de Sergio que comenzaron las manipulaciones, los pequeños controles que se volvieron grandes. Cuando me di cuenta, ya estaba atrapado en una telaraña que yo mismo ayudé a tejer. ¿Y nunca pensó en divorciarse? Lo pensé muchas veces, pero ella siempre dejaba claro que haría del proceso algo lo más destructivo posible, para mí, para la empresa, para Sergio. Así que me conformé con una existencia paralela, concentrándome en el trabajo, aceptando la infelicidad doméstica como el precio del éxito profesional. Me miró intensamente. «No cometas el mismo error, Patricia. No desperdicies tu vida por miedo al conflicto». En el cuarto día comenzamos a poner nuestro plan en marcha. Francisco me dio acceso a su despacho privado, una habitación cerrada con llave en el segundo piso de la casa, a la que Carmen no tenía permiso de entrar. Allí encontré computadoras, documentos organizados meticulosamente y una pizarra con anotaciones que revelaban cuán minuciosamente había planeado su propia liberación. «Lo tenías todo preparado», observé, admirada por la atención al detalle. «La planificación es clave para cualquier golpe exitoso», respondió, mostrándome una serie de carpetas codificadas por colores. «El problema es que, solo, sin aliados, mi plan tendría fallas cruciales. ¿Cómo supo que podía confiar en mí?» Francisco señaló una carpeta roja en la estantería. «También te investigué, Patricia. Sé de tu trabajo voluntario en la universidad. Sé cómo cuidaste a tu abuela en sus últimos años. Sé cómo administras tus finanzas con responsabilidad. Eres exactamente quien esperaba que fueras cuando Sergio te trajo a casa por primera vez. Íntegra, inteligente y, sobre todo, leal a quienes merecen tu lealtad». Me sorprendieron sus palabras. En los 5 años de relación con Sergio, Francisco apenas me dirigió algunas frases educadas, siempre bajo la mirada vigilante de Carmen. ¿Por qué no intentó advertirme antes? Se sentó pesadamente en la silla de cuero detrás del escritorio. Lo intenté a mi manera. ¿Recuerdas aquella cena de Navidad hace 3 años, cuando sugerí que no pusieras tu nombre en la hipoteca de la casa que Sergio quería comprar? Lo recordé vagamente. Francisco había hecho un comentario aparentemente casual sobre inversiones inmobiliarias que me hizo cuestionar el negocio. Carmen interrumpió rápidamente, diciendo que estaba confundido por los medicamentos. Terminé sin firmar los papeles, lo que provocó una semana de discusiones con Sergio. «Ese consejo me salvó de una deuda enorme», murmuré, dándome cuenta ahora de la intención. «Exactamente. Hice lo que pude en los pequeños momentos que teníamos. Pero Carmen vigila todo, controla todo. Transformó a Sergio en una extensión de ella misma, manipulable y codicioso. Abrí una de las carpetas y encontré documentos relacionados con una propiedad en la costa, un pequeño hotel que, según entendí, pertenecía a Francisco antes del matrimonio. «¿Este hotel aún existe?», pregunté. «Existe y prospera, aunque Carmen cree que lo vendí hace años para invertir en la expansión de la empresa. La verdad es que lo puse a nombre de un amigo de confianza, quien lo administra y deposita las ganancias en una cuenta offshore». Sus ojos brillaron con una satisfacción contenida. Siempre supe que necesitaría una red de seguridad. Mientras profundizábamos en nuestra investigación y refinábamos nuestro plan, comencé a ver la magnitud del control que Carmen ejercía sobre todos. Encontramos evidencia de cómo había alejado sistemáticamente a amigos y familiares de Francisco, cómo manipuló a Sergio desde la infancia
para que fuera su aliado incondicional y cómo había intentado varias veces transferir los bienes del marido a su nombre. Lo que más me impresiona, confesé al final de una larga sesión de trabajo, es cómo logró mantener esta fachada de esposa dedicada por tanto tiempo. Carmen es una actriz nata. Usaría su talento en Hollywood si no estuviera tan ocupada orquestando tragedias reales. Francisco cerró la laptop. Pero todo gran farsante comete un error crucial eventualmente: subestimar al adversario. Al dejarnos aquí solos, ella cometió el suyo. En el 7º día recibí un mensaje de Sergio, un video de ellos en una playa. Bebidas coloridas en las manos, riendo mientras decían: «Espero que el viejo no esté dando mucho trabajo». Todavía nos queda una semana entera de paraíso. Le mostré el video a Francisco, quien lo vio con una expresión impasible. «Perfecto», dijo finalmente. «Sigue respondiendo como si estuvieras abrumada e infeliz. Cuanto más confiados estén, mejor será nuestra sorpresa». Respondí con un mensaje corto, quejándome del cansancio y las dificultades de cuidar a un anciano enfermo. Sergio respondió solo con un emoji, riéndose. «¿Tu esposo siempre fue así?», preguntó Francisco mientras cenábamos esa noche. Negué con la cabeza, sirviéndome más ensalada. Namberó, al menos, no lo mostraba. Al principio era atento, gracioso, parecía valorar mi independencia. Respiré hondo, enfrentando la dolorosa verdad. Pero con cada visita a su casa volvía diferente, más crítico, más distante, más parecido a Carmen. Mi hijo nunca tuvo fuerza para resistir la influencia de su madre, comentó Francisco con tristeza evidente. Desde pequeño, ella lo moldeó para ser su herramienta. Cuando traía amigos que ella no aprobaba, buscaba formas de humillarlos. Cuando mostraba interés en una carrera diferente a la que ella planeaba, lo saboteaba sutilmente. Años de manipulación psicológica dejan marcas profundas. Eso no justifica lo que él está haciendo. Respondí, sintiendo que la rabia se reavivaba. No, no lo justifica. Lo explica, pero no lo absuelve. Francisco me miró con seriedad. Recuerda eso cuando implementemos nuestro plan, Patricia. Comprender no significa perdonar. Algunos actos son imperdonables. En la segunda semana intensificamos los preparativos. Con la ayuda de contactos de Francisco, contratamos a un técnico que instaló cámaras discretas en puntos estratégicos de la casa, asegurando que tendríamos registro visual de todo lo que ocurriera cuando regresaran. También preparamos documentos legales, poderes, transferencias de bienes, contratos, todos listos para ser activados en el momento oportuno. El elemento sorpresa será nuestra mayor ventaja, explicó Francisco mientras revisábamos la secuencia de acciones. Ellos volverán esperando encontrarte exhausta y sumisa, y a mí, inválido y dependiente como siempre. El choque, cuando descubran la verdad, nos dará los preciosos minutos que necesitamos. La víspera de su regreso estuvo marcada por una calma sorprendente. Habíamos verificado cada detalle, ensayado cada paso. La casa estaba impecable, arreglada intencionalmente para parecer que me había esforzado por mantener todo en orden durante su ausencia. Nos sentamos en la terraza trasera, observando la puesta del sol mientras compartíamos una botella de vino tinto que Francisco guardaba para ocasiones especiales. «Mañana todo cambia», dijo, alzando su copa en un brindis silencioso. «Para mejor», completé, devolviendo el gesto. «Para mejor», coincidió. «No importa el resultado, Patricia. Quiero que sepas que estos días me han devuelto algo que había perdido hace mucho tiempo: esperanza. Y por eso estaré eternamente agradecido». Sonreí, sintiendo una inesperada emoción bloquearme la garganta. «Yo te agradezco por mostrarme que aún existen personas decentes en esta familia». Permanecimos en silencio.
apreciando los últimos rayos de sol de aquel día que marcaban el fin de una era y el comienzo de otra, una en la que ya no sería más una víctima, sino arquitecta de mi propio destino. El taxi se detuvo frente a la casa puntualmente a las 2 de la tarde. Desde el cuarto de Francisco, donde me posicioné estratégicamente, observé a Carmen y Sergio bajar del vehículo, bronceados y sonrientes, mientras el conductor descargaba maletas caras que seguramente habían sido compradas durante el viaje. Con mi dinero. Showtime, susurró Francisco a mi lado antes de sentarse en la silla de ruedas que volvería a ser su disfraz por unas horas más. Lo miré, impecablemente vestido con un traje gris que acentuaba su postura digna, incluso en la silla. Yo también me había preparado cuidadosamente. Ojeras artificiales creadas con maquillaje, cabello intencionalmente descuidado, ropa holgada que sugería cansancio y abandono. ¿Listos para el gran final?, pregunté, ajustando la pequeña cámara oculta en la cómoda. Desde hace 3 años, respondió con una sonrisa contenida. La puerta principal se abrió y escuchamos las voces animadas resonando por el pasillo. Vaya, la casa no está tan desordenada como esperaba, comentó Sergio lo suficientemente alto como para que lo oyéramos. Debe haberse matado limpiando los últimos días cuando supo que volvíamos. Carmen respondió con esa risa aguda que yo conocía también. Patricia, ¿dónde estás, querida? Trajimos recuerditos. Intercambié una última mirada cómplice con Francisco y salí del cuarto, forzando una expresión de agotamiento en el rostro. ¿Aquí?, respondí sin entusiasmo, caminando hacia la sala. Allí estaban ellos, Sergio con una camisa floreada abierta sobre una camiseta blanca, gafas de sol empujadas hacia arriba en la cabeza. Carmen con un vestido ligero de estampado tropical, collar de conchas en el cuello, la piel normalmente pálida, ahora bronceada. Ambos emanaban una aura de satisfacción y despreocupación que me revolvió el estómago. «Patricia, qué demacrada estás», exclamó Carmen con falsa preocupación, acercándose para darme un abrazo que no correspondí. «¿Fue muy difícil?» «Tu padre necesita cuidados constantes», respondí secamente. No dormía más de 3 horas por noche. Sergio se acercó, intentando darme un beso que esquivé hábilmente. «Ay, amor, no seas así. Siempre dijiste que querías pasar más tiempo con la familia, ¿verdad? Considera esto una oportunidad para conocer mejor a mi padre». Me mordí la lengua para no responder lo que realmente pensaba. En lugar de eso, seguí el guión que habíamos planeado. «Tu padre está en su habitación. Creo que los extrañó». Me giré para salir de la sala. «Voy a preparar un café». «No te preocupes por eso ahora», dijo Carmen, ya caminando hacia la cocina. «Déjame encargarme. Pareces necesitar urgentemente un baño y unas horas de sueño». Era exactamente lo que esperábamos, Carmen intentando alejarme para poder hablar con Sergio sin mi presencia. «Como quieras», respondí, fingiendo alivio. «Voy a descansar un poco». Subí las escaleras lentamente, como si cada paso requiriera un esfuerzo inmenso, y entré en el cuarto que compartía con Sergio cuando nos quedábamos en la casa. Allí, activé la aplicación en mi celular que me permitía monitorear las cámaras repartidas por la casa. En la cocina, Carmen se movía con familiaridad, preparando café mientras hablaba con Sergio en voz baja. «Ella parece peor de lo que esperábamos», comentó sonriendo. «Quizás deberíamos sugerirle que se quede unos días más aquí mientras tú regresas al apartamento de ustedes». «Buena idea». Sergio estuvo de acuerdo, abriendo una botella de vino. «Cuanto más tiempo se quede aquí, más tiempo tengo para finalizar la transferencia de los fondos de la cuenta conjunta». «¿Conseguiste el poder notarial del que hablamos?» «Aún no, pero ya tengo todo planeado.
Voy a decirle que necesitamos renovar el seguro del coche y que necesito su firma en algunos documentos. Tomó un sorbo de vino. Ella nunca lee nada antes de firmar. Mi sangre hirvió al escuchar eso. La confianza con la que planeaban engañarme, la naturalidad con la que discutían cómo robarme, era indignante. Pero mantuve la calma. Nuestro plan dependía de hacerlos sentir seguros. Cambié a la cámara del cuarto de Francisco. Sergio acababa de entrar, llevando una copa de vino. «Hola, papá», dijo sin entusiasmo real. «¿Cómo estás?» Francisco, perfectamente en su papel, emitió algunos sonidos incomprensibles e inclinó la cabeza como si estuviera confundido. «Patricia te cuidó bien. Comida, medicinas, todo en orden». Sergio preguntó, mirando distraídamente el celular mientras hablaba. Francisco asintió lentamente. «Genial. Voy a ver si la convenzo de quedarse unos días más. Mamá está agotada del viaje. Necesita descansar antes de volver a cuidarte». Sergio dio unas palmadas en el hombro del padre, un gesto mecánico carente de cualquier afecto genuino. «Descansa un poco. Luego vengo a darte las medicinas de la tarde». Salió del cuarto sin esperar respuesta alguna. En la pantalla vi a Francisco entrecerrar los ojos, su expresión cambiando de la falsa confusión a una determinación feroz en cuanto se cerró la puerta. Las horas siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Me mantuve en el cuarto, saliendo solo para comidas rápidas durante las cuales Carmen no paraba de hablar sobre Hawái, las playas, los restaurantes, los regalos caros que compraron, todo con un placer sádico al notar mi creciente irritación. «También te trajimos algunos souvenirs», mencionó durante la cena, empujando una pequeña bolsa hacia mí. «No es mucho, pero queríamos que tuvieras un recuerdo». Dentro de la bolsa encontré un llavero barato con la inscripción Hawái y una camiseta con el eslogan «Alguien fue a Hawái y solo me trajo esta camiseta». El insulto era tan obvio que casi me reí. «Gracias», respondí secamente. «Muy apropiado». «Ah, casi lo olvido». Sergio intervino, sacando algunos papeles del bolsillo. «Necesitamos renovar el seguro del coche. ¿Puedes firmar aquí? Es solo un trámite». Tomé los documentos y, por primera vez desde su regreso, sonreí genuinamente. «Claro, déjame solo leer lo que estoy firmando». La incomodidad inmediata en su rostro fue impagable. «No tienes que preocuparte por eso. Es solo burocracia estándar. Estoy seguro de que estás demasiado cansada para leer todo eso ahora». «Insisto», respondí desplegando los papeles. «Después de todo, como tú siempre dices, nunca debemos firmar nada sin leerlo, ¿no es así?». Mientras fingía leer el documento, que, como sospechábamos, era en realidad un poder notarial otorgando a Sergio amplios poderes sobre mis bienes, noté que Carmen y él intercambiaban miradas tensas. «Sabes, creo que me lo llevaré para leerlo con calma mañana», anuncié, doblando los papeles y guardándolos en el bolsillo. «Estoy realmente muy cansada para concentrarme en los detalles ahora». «Pero…» Sergio empezó a protestar. «Mañana, querido», corté, levantándome de la mesa. «Si me permiten, me voy a acostar». Estos días han sido agotadores. Subí al cuarto, sabiendo que su frustración era solo el comienzo. Mañana, en el aniversario de bodas de Francisco y Carmen, fecha que ella convenientemente olvidó durante el viaje, nuestro plan entraría en su fase final. La mañana del día decisivo amaneció con un sol brillante que parecía burlarse de la tensión que flotaba en la casa. Bajé a desayunar y encontré a Carmen ya en la cocina, preparando panqueques mientras tarareaba una canción pop. «Buenos días, Patricia», exclamó con falsa alegría. «¿Dormiste bien? Preparé un desayuno especial para todos nosotros». «Buenos días», respondí sirviéndome café. «¿Alguna ocasión especial?». Ella vaciló por una fracción de segundo, tan breve que alguien menos atento no lo habría notado. «No, solo celebrando nuestro regreso.
Sonreí internamente. Realmente había olvidado su propio aniversario de bodas o fingido olvidarlo, probablemente para evitar cualquier celebración con el esposo inválido. «¡Qué amable!», comenté tomando un sorbo de café. «Hablando de celebraciones, ¿dónde está Sergio?». «Fue al banco a resolver algunos pendientes». Carmen respondió distraídamente, volteando una panqueque. «Debería regresar en un rato». En realidad, sabíamos exactamente dónde estaba. A través de las cámaras en el despacho, habíamos visto a Sergio hurgando en mi bolso durante la madrugada, buscando los documentos que me había dado para firmar. Al no encontrarlos, pues yo los había escondido en la caja fuerte de Francisco, salió apresuradamente, probablemente para intentar otro enfoque. «¿Y Francisco? ¿Ya desayunó?», pregunté, observando atentamente su reacción. «Ah, él... Bueno, creo que aún está dormido», respondió, evitando mi mirada. «Le di las medicinas de la mañana más temprano. Siempre se pone somnoliento después». Otra mentira. Ni siquiera había entrado a su cuarto desde que despertó. «Entiendo», respondí con calma. «Creo que le llevaré un poco de café cuando termine aquí. No te preocupes por eso». Ella cortó rápidamente. «Yo lo cuido ahora que he vuelto. Tú ya hiciste demasiado». Solo asentí, fingiendo aceptar su autoridad. El plan se desarrollaba exactamente como lo habíamos previsto. Carmen intentando retomar el control, alejándome de Francisco, para evitar cualquier comunicación entre nosotros. Después del desayuno, me retiré al cuarto, supuestamente para organizar mis cosas antes de volver a casa. En realidad, estaba monitoreando sus movimientos por la casa a través de la aplicación. La vi entrar al despacho de Francisco, o intentar entrar, pues la puerta estaba cerrada con una nueva cerradura que habíamos instalado. «¿Pero qué diablos?», murmuró, jalando la manija repetidamente. Su siguiente movimiento fue hacia el cuarto de Francisco, donde entró sin tocar. Lo encontró aparentemente dormido en la cama. Otra actuación magistral de mi suegro. «¡Francisco!», llamó, sacudiéndolo levemente. «Francisco, despierta. Necesitamos hablar». Él abrió los ojos lentamente, fingiendo confusión. «La llave de tu despacho», exigió sin preámbulos. «¿Dónde está?», balbuceó algunos sonidos incomprensibles, manteniendo su fachada de fragilidad. «No me vengas con eso». Carmen siseó, perdiendo momentáneamente la paciencia. «Sé que entiendes perfectamente. Necesito esa llave ahora». Francisco señaló débilmente hacia el cajón de la cómoda. Carmen lo abrió, encontrando solo medicamentos y algunos objetos personales. «No está aquí», dijo con la irritación evidente en su voz. «Francisco, esto es importante. ¿Esa idiota de Patricia estuvo revisando tus cosas? ¿Entró al despacho?». Él negó con la cabeza. Luego apuntó hacia la ventana. «¿Qué? ¿Alguien de afuera?». Carmen parecía genuinamente alarmada ahora. «¿Estás intentando decir que alguien entró a la casa?». Francisco asintió lentamente, una expresión de miedo fingido en su rostro. Vio el pánico instalarse en los ojos de Carmen. El despacho contenía documentos que podían comprometerla. Registros de cuentas secretas, correspondencias incriminatorias. La posibilidad de que alguien hubiera accedido a ese espacio era su peor pesadilla. Salió apresuradamente del cuarto, tomando el teléfono para llamar a Sergio. Era el momento que esperábamos. Rápidamente, envié un mensaje al abogado que habíamos contratado, dando luz verde para iniciar los procedimientos legales que habíamos preparado. Luego, bajé las escaleras silenciosamente, posicionándome en la sala de estar, donde podría escuchar la conversación de Carmen por teléfono. «Tienes que volver ahora», decía con la voz temblorosa. «Alguien revisó su despacho. La cerradura fue cambiada». «No, idiota, no fue Patricia. Tu padre dijo que vio a alguien por la ventana. ¿Y si fue ese maldito de Ricardo?». Ricardo era un antiguo socio de Francisco que Carmen había ayudado a alejar de la empresa años atrás. Siempre sospechó de nosotros. ¿Y si encontró los documentos de la offshore?
Estamos arruinados si eso sale a la luz. Hizo una pausa, escuchando la respuesta de Sergio. No me importa que estés ocupado. Deja todo y ven para acá ahora. Y trae ese maletín que guardamos en la caja fuerte del apartamento. Necesitamos estar preparados para cualquier escenario. Colgó, pasando nerviosamente las manos por el cabello. Cuando se volteó, fingió sorpresa al encontrarme parada en la entrada de la sala. Patricia, no te escuché bajar. ¿Algún problema? Pregunté inocentemente. Parecías preocupada por teléfono. No. Solo un pequeño contratiempo con la plomería de la casa. Sergio viene a revisar. Forzó una sonrisa. ¿Ya empacaste tus cosas? Imagino que estás ansiosa por volver a casa. En realidad, respondí con calma. Pensé quedarme un poco más. Tu esposo parece necesitar cuidados más atentos de lo que imaginaba inicialmente. Su rostro se endureció levemente. No será necesario. Puedo cuidar perfectamente de mi esposo ahora. ¿Estás segura? Parecía bastante alterado anoche, diciendo cosas extrañas. Carmen se congeló. ¿Qué tipo de cosas? Nombres, fechas, números de cuentas. Pensé que deliraba por los medicamentos. Me encogí de hombros con falsa indiferencia. No entendí mucho, pero parecía muy decidido a que lo anotara todo. La sangre se escurrió de su rostro. ¿Lo anotaste? Algunas partes. Me preocupaba que pudiera ser importante. Saqué un papel doblado del bolsillo. En realidad, solo una lista de compras que habíamos preparado para parecer misteriosa. Está todo aquí, pero, como dije, no tiene mucho sentido para mí. Carmen prácticamente se abalanzó sobre el papel, arrancándolo de mis manos. Sus ojos recorrieron las anotaciones, su rostro oscilando entre alivio y confusión al notar que no eran los números incriminatorios que temía. «Esto no es nada», dijo arrugando el papel. «Solo delirios de un viejo enfermo». «Si tú lo dices», comenté fingiendo desinterés. «Bien, voy a ver cómo está ahora». «¡No!», casi gritó. «Quiero decir, está dormido. Mejor no molestarlo». El timbre sonó, interrumpiendo nuestro enfrentamiento silencioso. Carmen respiró aliviada, presumiendo que sería Sergio. Su expresión cambió a un absoluto shock cuando abrió la puerta y no encontró a su hijo, sino a 3 personas con trajes formales. «¿Señora Carmen Martins?», preguntó el hombre al frente, el abogado que Francisco y yo habíamos contratado. «Sí», respondió ella con cautela. «¿Qué desean?» «Mi nombre es doctor Paulo Méndez, abogado. Estas son la doctora Elena Vieira, neuróloga, y el señor Juan Peixoto, oficial de justicia. Estamos aquí a pedido del señor Francisco Martins para una evaluación médica independiente y entrega de documentos legales». Carmen palideció. «Mi marido está incapacitado. No tiene condiciones para solicitar nada». «Justamente eso venimos a verificar, señora», respondió la neuróloga con calma profesional. «Recibimos alegaciones de que el señor Martins podría estar siendo mantenido bajo un diagnóstico médico falso». «¡Eso es absurdo!», explotó Carmen, intentando cerrar la puerta. El oficial de justicia extendió un documento. «Señora, tenemos una orden judicial que nos autoriza a proceder con la evaluación. Resistirse constituirá obstrucción a la justicia». En ese momento, escuché pasos firmes bajando las escaleras. Todos nos giramos para ver a Francisco, elegantemente vestido con un traje completo, caminando con la postura erguida de un hombre saludable, sin el menor signo de debilidad. «Hola, Carmen», dijo con voz clara y fuerte. «Feliz aniversario de bodas». El rostro de Carmen se transformó en una máscara de horror absoluto. Sus ojos desorbitados, boca abierta en un grito silencioso, se apoyó en la pared para no caer. Esto es imposible», balbuceó. «Tú no puedes caminar. Tú...». «Puedo caminar perfectamente desde hace 3 años, querida».
respondió Francisco con una calma letal. Desde el día en que tú y tu amiga neuróloga falsificaron mi diagnóstico para intentar controlar mi patrimonio. El oficial de justicia, el abogado y la neuróloga independiente observaban la escena con expresiones profesionales, pero no podían ocultar completamente la sorpresa ante el drama que se desenvolvía. «Por favor, pasen», invitó Francisco a nuestros visitantes. «Mi esposa está obviamente en estado de shock, pero estoy seguro de que cooperará plenamente con la investigación». Se volvió hacia mí, con una pequeña sonrisa en los labios. «Patricia, ¿podrías preparar café para nuestros invitados mientras comenzamos los procedimientos formales?» «Será un placer», respondí, incapaz de contener una sonrisa triunfante al pasar junto a Carmen, que parecía haber visto un fantasma. El momento por el cual habíamos trabajado finalmente había llegado, y la expresión de derrota absoluta en el rostro de Carmen era más satisfactoria que cualquier venganza que podría haber imaginado. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de revelaciones, documentos firmados y lágrimas, estas últimas exclusivamente de Carmen, que alternaba entre ataques de furia e intentos patéticos de explicar lo inexplicable. La neuróloga independiente realizó una evaluación completa de Francisco, documentando su perfecta capacidad física y mental, mientras el abogado explicaba metódicamente las implicaciones legales de lo que había sucedido. Falsificación de diagnóstico médico, administración de medicamentos sin necesidad, aislamiento forzado, intento de apropiación de bienes. El doctor Paulo enumeraba los crímenes mientras Carmen se hundía cada vez más en la silla del salón. «Señora Martins, esto constituye no solo una violación de derechos civiles, sino también crímenes contemplados en el Código Penal. Ustedes no entienden», intentó argumentar con la voz temblorosa. Francisco estaba confundido, inestable. Hice lo que hice para protegerlo. Los registros que mantuve a lo largo de los últimos 3 años cuentan una historia diferente, respondió Francisco, entregando al abogado una memoria USB. Aquí está todo documentado. Sus conversaciones grabadas, sus planes, sus manipulaciones, incluyendo sus intentos de transferir mis bienes a su nombre. Carmen palideció aún más. «No puedes usar eso. Las grabaciones sin consentimiento son ilegales. En mi propia casa para documentar crímenes cometidos contra mí». Francisco levantó una ceja. «Mi abogado no está de acuerdo, ¿cierto, doctor?» «¿Paulo?» El abogado asintió. En el contexto de legítima defensa y documentación de crímenes continuados, la jurisprudencia tiende a aceptar tales evidencias. La puerta principal se abrió abruptamente y Sergio entró cargando un maletín. Se quedó paralizado al ver la sala llena de desconocidos y a su padre perfectamente de pie, mirándolo con frialdad. «¡Papá!», balbuceó dejando caer el maletín. «¿Cómo?» «Hola, hijo», respondió Francisco secamente. «Bienvenido de vuelta de Hawái. Espero que hayas disfrutado el dinero de tu esposa». Sergio me miró, luego a su madre, luego a los visitantes oficiales, tratando de comprender la situación. «¿Qué está pasando aquí?» «Justicia», respondí simplemente. «Por fin». «¿Señor Sergio Martins?» El oficial de justicia se acercó. «Tengo aquí documentos para entregarle formalmente también. Se trata de una demanda de divorcio contencioso presentada por su esposa, Patricia Martins, alegando abandono del hogar y apropiación indebida de bienes». Sergio tomó los papeles con las manos temblorosas. «¿Divorcio?» «Patricia, no puedes hacerme esto. Fue solo una broma, un viaje. Una broma que me costó casi todos mis ahorros», repliqué, manteniendo la calma que había practicado durante días. «Una broma cuidadosamente planeada con tu madre para humillarme y luego intentar robar mi herencia». Sus ojos se agrandaron. «¿Cómo tú...?» «Tu padre me lo contó todo», respondí cruzando los brazos. «En los 10 días que pasamos juntos mientras ustedes estaban en Hawái, tuvimos mucho tiempo para comparar historias y descubrir la verdad sobre tu familia.
Papá, no puedes creerle. Sergio suplicó, volviéndose hacia Francisco. Siempre quiso separarnos. Está manipulándote. Francisco soltó una risa amarga. Hijo, llevo años observándolos a los dos planear en contra de mí y de Patricia. Conozco cada plan, cada mentira. La única persona genuinamente decente que ha entrado en esta casa fue tu esposa. Y ustedes intentaron destruirla, así como intentaron destruirme a mí. Carmen se levantó de repente. Esto es un complot. Tú y esa mujer planearon todo esto. Señora Martins, por favor, cálmese. Intervino la neuróloga. La exaltación no ayudará a su situación. ¿Mi situación? Carmen gritó, histérica. ¿No tienen idea de con quién están tratando? Tengo amigos poderosos, conexiones, como la doctora Silvia Mendonça, preguntó Francisco con calma. ¿Su amiga que falsificó mi diagnóstico? Lamentablemente ya está siendo investigada por el Consejo Regional de Medicina. Su licencia fue suspendida esta mañana. Carmen se tambaleó buscando apoyo en la pared. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Y por eso mismo, respondió Francisco, su voz ahora cargada de emoción contenida. La traición es aún más imperdonable. Sergio arrojó los documentos de divorcio sobre la mesa y avanzó hacia mí. Esto es culpa tuya. Antes de que aparecieras, éramos una familia perfecta. Antes de que pudiera acercarse más, Francisco se interpuso entre nosotros. No te atrevas a tocarla, ya has causado suficiente daño. ¿La vas a defender en lugar de a tu propia familia?, preguntó Sergio incrédulo. Estoy defendiendo a la única persona en esta sala que ha merecido mi confianza, respondió Francisco con tristeza. Ustedes dos dejaron de ser mi familia en el momento en que eligieron la codicia y la crueldad en lugar de la decencia básica. El oficial de justicia carraspeó, claramente incómodo con la intensidad de la situación. Señor y señora Martins, señor Sergio, considerando la gravedad de las acusaciones, sugiero que todos cooperen pacíficamente con los procedimientos legales que seguirán. Cualquier intento de obstrucción o intimidación solo complicará sus situaciones. Carmen, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que enfrentaba, se desplomó en una silla, con el rostro entre las manos. Sergio permaneció de pie, alternando miradas de odio entre su padre y yo. «Se van a arrepentir de esto», murmuró. «Ya me arrepiento», respondí con calma. «De cada minuto que desperdicié creyendo que me amabas». El resto de esa tarde transcurrió en procedimientos formales, declaraciones grabadas, firmas de documentos, inventarios de bienes. Cuando los profesionales finalmente se marcharon, el sol ya se estaba poniendo, proyectando sombras anaranjadas por el salón silencioso donde permanecimos. Francisco, Carmen, Sergio y yo, 4 piezas de un rompecabezas familiar que jamás volvería a encajar. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Sergio, con la voz desprovista de la arrogancia anterior. «¿Ahora?», respondió Francisco, levantándose. «Ustedes dos hacen sus maletas y se marchan de esta casa. Los documentos de divorcio ya fueron entregados a Carmen y se instalarán nuevos cerrojos mañana». «¿Nos estás echando?», preguntó Carmen, incrédula. «¿Después de 30 años de matrimonio?» 30 años durante los cuales pasaste los últimos 15 planeando cómo deshacerte de mí, respondió Francisco sin emoción. Considérate afortunada de que no te esté entregando directamente a la policía. ¿Y a dónde vamos a ir?, preguntó Sergio, con un toque de pánico en la voz. Sugiero el apartamento que compartes con Patricia, respondió Francisco. Aunque, técnicamente, ahora pertenece exclusivamente a ella, según los documentos que firmamos recientemente. Sergio se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos. «No puedes hacer esto. ¿Dónde voy a vivir?». «Pregúntale a tu madre», respondí, sorprendida por la frialdad de mi propia voz. Parecían tan unidos en Hawái. Estoy segura de que encontrarán una solución juntos. Carmen se puso de pie, enderezando la postura
en un intento final de mantener la dignidad. Esto no ha terminado, Francisco. Aún tengo derecho a la mitad de todo. En realidad, Francisco sonrió por primera vez desde el inicio del enfrentamiento. El acuerdo prenupcial que firmamos, y que convenientemente olvidaste, estipula que en caso de infidelidad comprobada, como tu caso con Ricardo, nuestro contador, que documenté meticulosamente, pierdes el derecho a la repartición de bienes. Te sugiero que consultes a un buen abogado, si logras encontrar alguno dispuesto a representarte después de que se presenten las pruebas de falsificación médica. El golpe final pareció drenar las últimas fuerzas de Carmen. Sin decir una palabra más, subió las escaleras, presumiblemente para hacer las maletas. Sergio se quedó atrás, mirándome con una mezcla de odio y desesperación. «¿Te amaba?», dijo finalmente. «No», respondí, sintiendo una extraña paz envolverme. «Amabas lo que yo representaba. Seguridad financiera, una fachada de normalidad para tu familia disfuncional, alguien a quien usar y desechar. Eso no es amor, Sergio, es parasitismo». Él no respondió. Simplemente siguió los pasos de su madre, derrotado. Cuando nos quedamos solos, Francisco puso una mano amable sobre mi hombro. «Fuiste extraordinaria, Patricia, más fuerte de lo que jamás podría haber esperado». «Solo seguí tu ejemplo», respondí, sintiendo que las lágrimas, las primeras sinceras en días, comenzaban a formarse. «¿Qué hacemos ahora?» «¿Ahora?», respondió él, caminando hacia la ventana para observar el último rayo de sol desaparecer en el horizonte. «Comenzamos de nuevo, tú con tu vida, yo con la mía. Libres». «¿Y ellos?». «Cosecharán lo que sembraron», respondió Francisco simplemente. «La justicia rara vez es inmediata, pero es inevitable». Esa noche, mientras Carmen y Sergio empacaban sus vidas en maletas apresuradas, me senté en la terraza con Francisco, compartiendo otra botella de vino y observando las estrellas. El silencio entre nosotros era cómodo, el silencio de guerreros que han sobrevivido juntos a una batalla. «¿Crees en los nuevos comienzos?», pregunté finalmente. «Creo en las verdades», respondió él, mirando al cielo nocturno. «Y la verdad es que cada día es una oportunidad para reescribir nuestra historia. Los últimos capítulos pudieron haber sido dolorosos, pero los próximos...». Sonrió alzando su copa. «Los próximos son enteramente nuestros para escribir. Brindamos bajo las estrellas silenciosas, nuestras copas tintineando con la promesa de futuros construidos sobre la honestidad y la fuerza, y ya no sobre mentiras y manipulación». Y cuando Sergio y Carmen finalmente se marcharon a la mañana siguiente, sin despedidas ni miradas atrás, no sentí tristeza ni remordimiento, solo la ligereza liberadora de quien finalmente se ha quitado un peso que llevaba cargando por demasiado tiempo. Mi historia con ellos había terminado, pero mi propia historia, la verdadera, apenas comenzaba. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta el próximo video.